A pesar de la cercanía cultural que los mexicanos sentimos hacia los países hermanos de América Latina, cuando de nuestras aspiraciones de desarrollo económico, político y cultural se trata, buscamos guiarnos por faros que se ubican en otras latitudes. Mientras los mexicanos subrayamos nuestra afinidad cultural, lingüística, incluso religiosa con América Latina, a la hora de preguntar a los mexicanos a qué países admiran más, prevalecen pues Estados Unidos, Canadá, Japón, los países de Europa Occidental. Al margen de que a los mexicanos pueden cantarnos la salsa cubana, el vallenato parameño, las telenovelas colombianas o los futbolistas argentinos, cuando se trata de admirar, tomamos direcciones bastante más septentrionales. El país que más me gustó fue Alemania, porque son ordenados, responsables, de gente muy responsable, muy trabajadora, muy limpia, muy ordenada, muy civil. Pues Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos en un momento dado. Pues porque son ricos son más bien, no más que ricos, son una potencia a nivel mundial, ¿no? En armamento, en capital, en industria, en maquinaria. A España. Yo pienso por su cultura, por todo lo que lleva a que el país sea mejor y no como México, que la verdad estamos mal. A Japón, porque es el país que se ha levantado, siendo que tienen una cultura increíble, de limpieza, de educación, tanto de salud, de todo. Canadá, porque la gente se ve muy educada y es un lugar muy limpio. Lo que habla de la existencia en nuestro país de una ambivalente opinión sobre lo que ocurre en el exterior. Entonces pues hay quizá también este doble estándar en donde el corazón está con los países latinoamericanos, pero las expectativas, digamos, económicas y de lo que representa un modelo de éxito, están volteando mucho más hacia Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia. Esta conclusión, como muchas otras, pudo desprenderse de los resultados de la encuesta México, las Américas y el Mundo, Opinión Pública y Política Exterior 2010, publicada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ejercicio elaborado con el objeto de contribuir a la construcción de mejores herramientas de diseño de nuestra política exterior. La encuesta da una enorme riqueza de datos, de estadísticas para la toma de decisiones de política pública. El propósito es dotar a los mexicanos de un espejo en donde veamos cómo nos insertamos en el mundo y qué pensamos y qué opinamos sobre la política exterior mexicana y sobre la manera en que México se vincula con distintos países y en diferentes ámbitos. Alfredo Mancera en la cámara, René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Uno de los temas más discutidos en México dentro de la prioridad número 1 que los mexicanos han señalado es el tema de la cooperación internacional para que México avance en esta lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en general. Y dentro de esa cooperación internacional, en la que los mexicanos siempre han tenido una visión bastante dual, está la discusión que acaba de ser muy álgida con motivo de la renuncia del embajador de Estados Unidos en México sobre la idoneidad o no de que haya una presencia de agentes del orden de los Estados Unidos en territorio mexicano o no. Ahí las posiciones están muy divididas, pero digamos en esta última fotografía, o más reciente fotografía que se ha tomado, ¿cómo se expresan los mexicanos? ¿Estarían de acuerdo que hubiera agentes de los Estados Unidos participando con agentes del orden mexicano en la lucha contra el narcotráfico? Pues sí, a nivel del público son más las personas, 48% que están de acuerdo, y menos las que no están de acuerdo, que son 43%. Está bastante dividida la opinión, pero se inclina hacia acuerdo. Lo que es interesante es ver que los líderes mayoritariamente, en un 56%, están en contra, mientras que un 39% están a favor, cuando se trata de actividades contra el narcotráfico.
llama también la atención, independientemente de que se trate de esta cooperación en combate al narcotráfico, que cuando hablamos de la posibilidad de que haya agentes estadounidenses, a lo mejor en aeropuertos mexicanos, facilitando el ingreso a los Estados Unidos desde territorio mexicano, ahí vuelve a surgir, digamos, el pragmatismo de los mexicanos, y 50% nos dicen que sí, que la frontera mexicana debía parecerse a la frontera canadiense en el sentido de que pudiera haber agentes de inmigración de Estados Unidos en las salidas mexicanas para que uno pudiera pasar en el momento en el que sale del país ya una vez migración en Estados Unidos, y ahí hay mayoría. ¿No? Claro. ¿Eso nada más para aeropuertos o también en la frontera se está planteando? Se plantea también en fronteras. La pregunta es genérica. O sea, la gente estaría de acuerdo en que hubiera agentes migratorios de Estados Unidos en el aeropuerto de la Ciudad de México para que llegara uno ahí, presentara sus documentos y ya entraron en un vuelo como si fuera nacional a Estados Unidos. Así es. La gente está de acuerdo. Está de acuerdo, mayoritariamente 50% a favor. Y en su momento los líderes plantearon algunas objeciones, pues se decía que había que darles como un espacio consular, ¿no? Es decir, una inmunidad consular a los que ahí trabajan. Pero vuelvo, a menos que esté muy equivocado en la lectura, Guadalupe, a ver un sentido muy práctico de la gente. Es decir, si te preguntan en abstracto, oiga, ¿quiere usted que haya agentes norteamericanos? No. Pero si hay un propósito específico y se percibe un beneficio directo, la gente dice que sí. Por ejemplo, veo cómo sube el acuerdo cuando a la gente le dicen las extradiciones a Estados Unidos, que era un tema muy polémico, que el sexenio anterior, hay que decirlo, le generó un gran resquemor al propio presidente de la República, según nos enteramos, de que le fuera a generar un problema de opinión pública muy adversa, el hecho de que estuviera extraditando mexicanos a los Estados Unidos. Resulta que la gente, tanto en líderes como en público en general, dice, oiga, si cometieron algún delito, aunque sean nacionales, usted mándelos y que los juzguen donde los tengan que juzgar. Es decir, lo que no veo es que la gente tenga muy claro cuál sería el propósito de tener agentes norteamericanos aquí. Por la simple, digamos, hecho de la injerencia, creo que la gente es sensata en decir que no. Pero es interesante lo que estás remarcando, la cuestión del pragmatismo de la gente, porque sí contrasta con el discurso oficial de muchos años, de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. Creo que hemos evolucionado bastante, de hecho desde aquella época, por ejemplo, del terremoto de 85, en que no necesitamos ayuda de nadie, se dijo primero, como si fuera una injerencia indebida el que algún país quisiera mostrar solidaridad con el nuestro. Hoy lo hacemos de una manera bien distinta, lo estamos viendo con Japón, por ejemplo. Pero ese pragmatismo, creo que ahí, esta fotografía bianual es fundamental, porque a lo mejor cosas que ahorita mismo no estamos dispuestos a aceptar y reconocer, bajo ciertos esquemas de cooperación se podrían lograr. No, bueno, a mí la cosa más que me parece más importante de esto es que en realidad los líderes tienen una enorme responsabilidad en la manera en la que comunican decisiones de política exterior, los líderes y los medios. Totalmente. Yo leo esto como un gran sentido común. Si una acción va a ayudar a resolver un problema, pues en principio, ¿por qué me voy a oponer? Y entonces yo ahí sí veo de manera muy importante cómo se comunican y se explican las cosas. Yo me pregunto, y me he preguntado en otras ocasiones, si la objeción, por ejemplo, a una política energética más abierta, pensando probablemente abrir a la inversión privada o extranjera o la participación de otras, de capital extranjero, puede ser desde Petrobras o alguna otra, digamos, este tipo de inversión extranjera, para poder capitalizar a Pemex, y si a la gente se le explica los beneficios y los costos que esto pueda tener, me parece que probablemente tendremos una sorpresa. Para eso son, yo creo que estos datos, porque nos vayan a romper mitos, ¿no? Sí, te dicen, a ver, tienen agentes de Estados Unidos, ¿y para qué vamos a vivir más seguros? Ya veíamos que a la gente lo que más le preocupa es precisamente ese tema de la inseguridad y las drogas. Yo creo que si se dijera, vienen con este propósito específico, a lo mejor habría otra lectura. Me sorprende que en lo del petróleo, por ejemplo, sigue habiendo una gran resistencia a la inversión extranjera, pero por ejemplo en electricidad, ¿cómo ha venido cambiando, Guadalupe? Es impresionante cómo se van moviendo algunas cosas que, siguiendo tu razonamiento, consideramos inamovibles hace 10 o 15 años. Pero también es curioso esto, porque por ejemplo cuando se habla de algún tipo de alianza estratégica para Pemex con Petrobras, por ejemplo, ahí está bien. Si fuera con alguna otra que a lo mejor está, Petrobras ha avanzado mucho, pero francamente Shell lleva mucho más camino recorrido que el mismo Petrobras. ¿Por qué no
buscar una asociación con los holandeses en este caso, que a lo mejor tienen tecnología más avanzada. Eso no O puede los ser. noruegos. No, ya por eso no mencioné ni a Exxon ni a ninguna de las gringas. Eso no de puede Chevron. Shell, dice, no puede ser. Exacto. Eso no puede Shell, sí. Está bueno eso. Pero bueno, esto nos lleva al tema de la confianza y desconfianza que los mexicanos muestran hacia otras nacionalidades. Y es bien interesante ver que el país que tiene una mayor, goza de más confianza para los tratos internacionales para los mexicanos son en primer lugar España y muy cerquita atrás Estados Unidos. ¿Cómo se explica o cómo explican ustedes esto? A ver, doctora, usted Pues mira, tiene la algo que clave. me parece bien interesante es el hecho de que México se ha reconciliado, ¿no?, con la madre patria. Y en el año, y en el 2000, y sí, y con el imperio. O sea, las dos, digamos, los dos polos de poder más importantes para México. México los ve pues como quienes con quienes hace buenos negocios. Hay Sí, confianza porque la pregunta con ambos. concreta es ¿quién le genera más confianza en el mundo como país? Y el primer lugar lo gana España y el segundo lugar lo gana Estados Unidos. Ahora, mí te me voy a llama decir mucho la una atención. cosa, ahí es interesante porque en realidad hay mayor confianza hacia España que desconfianza, y en el caso, cuando se preguntan sentimientos hacia Estados Unidos, ¿sí?, aunque ha cambiado a lo largo del tiempo, es mayor la desconfianza que la confianza, ¿sí? O sea, ahí sí Es hacemos... mayor a Estados Unidos. A Estados Unidos. Y yo creo que España sí se ha convertido, no solamente para México, sino para toda América Latina, en una muy buena alternativa de contrapeso, ¿no?, al gigante norteamericano. En general, también tenemos otra pregunta que se hizo a los líderes de cómo ven a los inversores extranjeros, con quienes simpatizan más, y las dos primeros que prefieren las élites mexicanas son alemanes y españoles. Ya. Yo creo que sí ha habido efectivamente una presencia de una inversión extranjera, española concretamente en algunos sectores, y que ha tenido un efecto efectivamente como equilibrador, pero básicamente lo que veo es que España en casi toda Iberoamérica y a nosotros también, más nos pegó prácticamente juntos la transición, es decir, cuando López Portillo abre o empieza a abrir este país, España se está abriendo y López Portillo dijo, hacia el 2000 llegaremos como potencias medias ambos, ellos llegaron antes que nosotros, pero sigue siendo como el país que además nos permite reconciliarnos con una serie de demonios históricos. Por ejemplo, eso de que teníamos el autoritarismo en los genes, de que nuestro pasado nos llevaba necesariamente a ser corruptos y a ser países tradicionales de señoritos que no quieren la modernidad. España de alguna manera ha roto ese paradigma en un montón de élites y también el público en general, de que un país que habla igual que nosotros, con otro acento, pero en fin, de nuestra misma estirpe, puede ser un país moderno, le puede hablar al mundo, que es católico, que puede ser una democracia consolidada, que puede tener vocación europeísta y no tiene por qué ser un país entre pintoresco, autoritario y populista, que puede darse el lujo de ser moderno, con problemas como tienen ahora. Yo creo que eso se ha convertido en una especie de objeto, de oscuro objeto del deseo. Me sorprende también la valoración que tenemos los mexicanos de Canadá, que aunque nos queda muy distante en casi todo, sabe que es un socio comercial importante, aparece muy bien valorado, incluso a pesar de las visas y otros. Bueno, Jorge Chabat dice que todos los mexicanos que opinan así es porque nunca han tratado de hacer el trámite de visa a Canadá, que si lo hicieran cambiarían su percepción. Muy bien, vamos a un pequeño corte y volvemos.